Fijistas. ¿Qué son los fijistas? Pues fueron un grupo de señores que hasta principios del siglo XX decían que los continentes habían permanecido en su posición actual desde la creación de la Tierra y solo admitían movimientos verticales, es decir, que solo se habían creado montañas, por medio de la contracción de la Tierra al enfriarse, al igual que ocurre con la piel de una manzana cuando se deshidrata. Pero entonces llegó un señor alemán llamado Alfred Wegener e intentó explicar al mundo que al principio todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea, que estos se habían desplazado durante millones de años hasta llegar a su posición actual y que seguirán desplazándose. A esta teoría se la llamó la teoría de la deriva continental. Pero Wegener no llegó y soltó esta bomba por las buenas. Viajó por todo el mundo estudiando diferentes lugares, aportando así varios argumentos de peso para la teoría. Veámoslos. Argumentos geográficos. Wegener utilizó como punto de partida la forma que tenían los continentes, que parecían encajar como piezas de un rompecabezas, pero otros científicos no estaban de acuerdo porque algunas partes no encajaban bien. Wegener intentó explicar esas partes a través de fenómenos como la erosión o los cambios en el nivel del mar. En la actualidad sabemos que, si le añadimos la plataforma continental al puzzle, es decir, una parte del continente que se encuentra bajo el mar, todo encaja perfectamente. Como argumentos paleontológicos, Wegener estudió la distribución de diferentes fósiles, como el reptil Mesosaurus o plantas como la Glossopteris, que se podían encontrar hace millones de años en lugares que hoy se encuentran muy alejados, como Suramérica y Suráfrica. Y según la idea evolucionista, no se puede explicar que las mismas especies se encuentren en lugares tan alejados. Además, aportó argumentos geológicos. Analizando ciertas cordilleras y otras formaciones geológicas a ambos lados del Atlántico, descubrió que en las más antiguas había una continuidad, afirmando que eran como si compusiéramos los trozos de un periódico roto, atendiendo solo a su forma y luego intentáramos leer los renglones a través de la rotura. Por último, aportó los argumentos paleoclimáticos, donde señalaba la existencia de depósitos glaciares llamados tilitas de la misma antigüedad en localizaciones como la Antártida, India o Australia. Estos están en diferentes lugares hoy en día y si hubiesen estado en esta posición en el pasado no habrían tenido el mismo clima. Lamentablemente, y a pesar de los increíbles argumentos que aportó, la teoría no se dio por válida, al no poder explicar cuál era el motor que impulsaba a los continentes a desplazarse. A lo largo de la década de los 60, años después de la muerte de Wegener, diferentes científicos empezaron a desarrollar distintas ideas como el origen de nuevos fondos oceánicos en las dorsales o la introducción del término placa, llevando todo esto al nacimiento de la revolucionaria teoría de la tectónica de placas. La tectónica de placas establece que la litosfera, la zona dinámica superior más externa y rígida de la Tierra, está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre la astenosfera, una zona de materiales viscosos. En total hay 28 placas, pero no todas tienen la misma importancia. Por mencionar algunas, tenemos la sudamericana, la norteamericana, la euroasiática o la pacífica. Las placas se mueven gracias a un fenómeno llamado convección. A través del calor que desprende el núcleo de la Tierra, calienta los materiales de la parte inferior del manto, provocando que se vuelvan menos densos y se eleven hacia la parte superior. Una vez aquí, se enfrían, aumentan su densidad, volviendo a descender. Este movimiento rotatorio obliga a las placas a desplazarse. Pero el espacio en el planeta es finito, entonces, ¿qué ocurre cuando se desplazan? ¿A dónde van? Aquí entran en juego los bordes de placa, puesto que mientras se crea nueva placa en ciertos bordes, en otros se está destruyendo. Echémosle un vistazo. A los lugares donde se están separando dos placas bajo el mar se les llama dorsales oceánicas. Las células de convección arrastran las placas en direcciones opuestas y por la brecha que queda entre ambas fluye el magma, que se solidifica rápidamente, ampliando así el fondo marino y creando en el proceso enormes cordilleras submarinas. Como ejemplo, tenemos la dorsal pacífica. Cuando las placas se separan en el continente, recibe el nombre de rift. El magma sube y deforma la corteza. Como consecuencia, se resquebraja y se va hundiendo la zona en forma de laderas escalonadas, hasta formar un valle o fosa. Con el tiempo se separarán hasta convertirse en una dorsal.
A la vez que en los bordes constructivos se está creando nueva litosfera, en los extremos se está destruyendo. Esto se puede dar de tres formas diferentes. Litosfera oceánica colisiona con litosfera continental. En este caso, cuando colisionan, la placa oceánica, al ser más densa, se introduce bajo la continental, en un proceso llamado subducción. Durante este proceso, la mayoría de los sedimentos se van acumulando en el punto de subducción, creando el denominado prisma de acreción. Además, la fricción entre placas produce una gran sismicidad asociada. Conforme la placa se adentra debajo de la otra, los materiales más ligeros se funden, ascienden y generan un montón de actividad volcánica en la superficie, que a su vez, por la elevada temperatura, producen los orógenos térmicos, que son los arcos volcánicos. Cuando en vez de esto convergen dos litosferas oceánicas, la de mayor densidad se introduce bajo la otra, con mayor inclinación, produciendo fosas oceánicas, y como en la anterior una gran sismicidad y vulcanismo, que a su vez dará lugar a los arcos de islas. Por último, nos encontramos con la situación en la que convergen dos masas continentales. Estas no pueden subducir y como consecuencia se pliegan y emergen los sedimentos, formándose así una cordillera, a través del fenómeno denominado orogénesis de colisión, y debido a la presión ejercida por las dos placas se produce el metamorfismo de las rocas y sismicidad. Aparte de los bordes constructivos y destructivos, existe un tercer límite de placa, denominado borde neutro. A diferencia de los otros, en estos bordes no se crea ni se destruye placa, porque se desplazan de forma paralela, pero provocan grandes terremotos y fallas como la famosa falla de San Andrés. Somos una mota de polvo suspendida en el universo, intentando darle sentido a través de matemáticas, del arte o del verso. El planeta lleva cambiando desde mucho antes de nuestra llegada, y es probable que siga haciéndolo cuando de nosotros ya no quede nada. Es un ciclo constante y para nuestra corta vida muy lento, hasta que algún día el núcleo se enfríe y el planeta se quede sin movimiento. Would you be my? It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to